Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Así que gloria a Dios por eso que puedo estar aquí. Bendito Señor. Ayer no estuve aquí. Ayer estuve en casa descansando. La verdad que lo necesitaba, pero ya estoy aquí con todos ustedes. Seguimos adelantando, seguimos estudiando Primera de Timoteo, una carta maravillosa. Sigo meditando, sigo pensando en ella, sigo pensando en Pablo, sigo pensando en Timoteo, gloria a Dios. Y digo, hermano, qué cortos que quedamos, hermanitos. Escuche, mire, piense en esto. Qué poquito que hacemos para la obra del Señor. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? Gracias, Eduardo. Sí, compartan todo. Estoy un poco demacrada, ojerosa de ayer, que no me sentí bien. Mire, hermanos, usted ha pensado, y especialmente en estos tiempos ahora que uno está más guardado, que por el coronavirus y etcétera, qué poquito que hacemos para la obra del Señor, hermano. ¿Ha pensado eso? Hay hermanos, hay hermanas que me escriben mensajes, diferentes personas, diferentes países, y me escriben, dicen, necesito hacer algo para el Señor. Santo Dios, necesito hacer algo para la obra. Siento que estoy estancado, siento que no estoy haciendo nada, siento que no estoy cumpliendo, siento que el tiempo se pasa. Veo que las personas están preocupadas en cada uno lo suyo, por supuesto, cada uno lo suyo. Y ahora el tema con los contagios y con los temores y todo lo demás. Y mientras tanto la obra del Señor pareciera que se atrasa. Yo sé que hay muchos que están haciendo sus esfuerzos para hacer un trabajo así, ¿no? Virtual. Pero no todo el trabajo puede ser virtual, hermano. Dios te bendiga, hermano Jaime. No todo el trabajo puede ser virtual, hermano. Un videíto no va a llegar a ciertos lugares, hermano. Hay que llegar a esos lugares en persona, hermanos. No hay muchos disponibles para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estoy meditando en la carta que Pablo le manda a Timoteo, y digo, una lista enorme de cosas para hacer. El Señor le da responsabilidades a Timoteo que yo siento en mi corazón. Yo siento que tuvo que haber sido impactante para él. Viendo esa carta, leyéndola y pensando, Señor, ¿será posible que yo pueda cumplir todo esto aquí? Señor, si tú no me das las fuerzas, es imposible. Si tú no me das las fuerzas, ¿cómo podré yo? Habían instrucciones, hay instrucciones, y vamos a leer de ellas ahora. Hay instrucciones para todo. Tenía instrucciones para los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las familias, los pastores, los obispos, las viudas, los pobres. Mire, para los pastores hay cantidades de instrucción. Los siervos, bendito Señor, acerca de cómo manejar el dinero, acerca de qué sucede cuando los hermanos pecan. Las instrucciones son muchas y todo esto recae sobre Timoteo una responsabilidad muy grande, hermanos. Y nosotros realmente estamos muy cortos. Es muy poco lo que se está haciendo. En realidad es muy poco, hermanos. El Señor dijo, en lo poco
me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿sabe qué? De ese poco, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque mire, lo que debemos hacer para el Señor en cuanto a su obra es poco, pero de ese poco nosotros hacemos muy poquito, una mínima parte, y algunos casi nada. Y todavía encima, hermanos, hay queja, todavía hay murmuración, todavía hay temores, hermanos. Debe soltarse de todo temor, hermano, porque el tiempo se acorta. El Señor está viniendo y la tarea no se está cumpliendo como debe ser cumplida, porque mientras tanto estamos nosotros rodeados de todo espíritu de temor. Y el Señor tiene que ayudarnos, a mí también, a todos, a ser libertados de todo temor, de todo peso. Dice la palabra, de todo peso que está sobre nosotros, no nos permite correr, no podemos avanzar, hermanos. Esta vida en Cristo es una vida de correr, se corre. Amén. La vida en Cristo es de correr. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice, despojándonos de todo peso. Aleluya. Y también de todo pecado que nos asedia, para que podamos nosotros correr la carreira. Maria das Graças, irmã. Un abração. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo que necesitamos nosotros, una palabra fuerte que nos ayude a impulsarnos. Y esto a mí me impulsa, ver a Timoteo con una gran responsabilidad y viendo esta carta donde hay instrucciones para todas direcciones, y él necesita entender cada una de esas instrucciones para poder dirigir la iglesia del Señor. Oh, siento la presencia del Señor. Oh, siento la presencia del Señor, hermano. Necesitamos conocer lo que la Biblia dice para dirigir la iglesia del Señor y cada uno su propio ministerio, lo que el Señor nos llamó a hacer. En el capítulo 5, tal vez diga usted, no es tan interesante este tema, pero es muy interesante este tema, por la sencilla razón que el Espíritu Santo lo dio. Y si el Espíritu Santo dio una instrucción, tú y yo debemos conocer de qué se trata. Amén. Porque en algún momento en nuestras vidas vamos a tener que aplicar esto, vamos a tener que ser enfrentados con esto, en aplicar algo que está ya en la Biblia. Pero si nosotros no conocemos de qué se trata, vamos a aplicar cualquier cosa. Aquí vemos que en el capítulo 5 comienza con una instrucción en relación a los ancianos, después las viudas. Tengo bastante para hablar acerca de este punto nada más, y el tema de las viudas, escuche, y también otros temas en relación a las personas con necesidades económicas. De eso hay muchísimo para hablar solamente. Pero vea, aquí vemos que Timoteo, aún siendo joven, un predicador joven, un pastor joven, aún un apóstol del Señor realmente, él necesitaba tener un entendimiento, amén, una sabiduría bíblica de cómo poder tratar a cada persona dentro del cuerpo de Cristo. Si fuera anciano, si fuera anciana, si fueran menores que él, mayores que él, si son obispos, si es pastor, si es un diácono, si es quien sea. Él necesitaba tener un entendimiento de las relaciones a su alrededor. Algo muy, pero muy importante que tiene que tener un pastor. Un pastor necesita tener esa capacidad de saber tratar con las diferentes personas en diferentes estatus sociales, en diferentes condiciones, con diferentes estilos de vida, con diferente historial, con más intelectual, menos intelectual, pobre, rico, anciano, joven, niño, de diferentes países, lenguas. Hay que tener una sabiduría de parte del Señor. Amén.
para poder tratar con las personas, porque nosotros estamos, amén, para ganar personas, no para perder personas. Ya hemos perdido muchas personas a las manos del diablo y estamos para ganarlas, amén. No significa que a todo el mundo le vamos a agradar, que a todo el mundo le vamos a caer bien, porque es que es imposible eso. Pero sí podemos nosotros hacer todo esfuerzo en el amor del Señor para ganar a las personas. Entonces a ti te toca tratar con personas de diferentes edades, y tú como joven, si tú eres joven y tú tienes que tratar con alguien que es mayor que tú y tú tienes que exhortarle, miren, hay pastores, yo conozco pastores que son jóvenes, y a mí me asombra la sabiduría que estoy viendo en jóvenes sobre cómo tratar a aquellos que son ancianos. Impresionante. Hay muchos jóvenes que están dándole el ejemplo a los que son mayores que ellos. Conozco jóvenes con mayor sabiduría que ancianos. Y ya está anciano, y como anciano le han quedado mañas y han quedado situaciones y han quedado problemas en su vida, y todavía están pastoreando con los mismos problemas que tenían desde su juventud. No han habido cambios. El que es joven en este momento y es un sierva del Señor, necesita entender, necesita estudiar la vida de Timoteo, necesita estudiar estas cartas que Pablo le manda a este querido hijo en la fe, para darle un consejo sabio que viene de parte del trono de Dios, para que supiera él manejarse en su vida personal, familiar y ministerial y tener éxito. Aleluya. Oh, bendito Señor. Entonces comienza a hablar sobre los ancianos. ¿Cómo tratar a un anciano? Tú, Timoteo, eres joven. Y a veces los jóvenes son un poco más calientes en su temperamento. Pero mira, tú tienes que tener paciencia con el anciano. Tú tienes que tener amor con aquel que es anciano, mayor que tú. Y hay momentos en los cuales, Timoteo, tú te vas a encontrar como pastor, te vas a encontrar en la posición en la que tienes que exhortar a un anciano. No es fácil para una persona joven tener que ir a hablarle a un anciano y exhortarle en cuanto a la palabra, la doctrina, la vida, la conducta, etc. No es fácil, hermano Manuel, gracias. Mónica, gracias. Jason, ¿cómo estás, Jason? Dios te bendiga, corazón. Mire, no es fácil para un joven, Jason, ¿verdad? Jason, hemos hablado, Jason, varias veces. Y tú tienes mucha sabiduría del Señor en muchas cosas y eres muy joven, pero a veces te va a tocar en tu vida que vas a tener que exhortar a una persona mayor que tú, alguien como yo, alguien mayor todavía. Pero tú tú puedes hacer esto, lo puedes hacer. Tábitas, Dios te bendiga. Tú puedes hacer esto, aún como joven, puedes exhortar a una persona mayor que tú. Amén. No hay problema con eso. Muchas veces hay algunos que dicen, bueno, pero como es mayor me tengo que callar y no puedo decir nada, porque es mayor y hay que honrar a los mayores. Y hay que respetar. Claro, tú lo respetas y tú le honras, pero tú puedes exhortar a una persona mayor que tú. No hay ningún problema con esto, siempre y cuando esto sea hecho, amén, en un espíritu de mansedumbre, siempre y cuando sea hecho de la manera bíblica, en el amor del Señor. Y aquí nos dice entonces Pablo, porque Timoteo, como joven, iba a tener que tratar con un sinnúmero de situaciones. Y aquí el Espíritu Santo se adelanta a todo. Gloria a Dios. Porque lo más seguro es que Timoteo tuviera como esa reserva, ¿verdad? Porque recuerden que en aquella parte del mundo el respeto a las personas mayores es cosa seria, hermano. ¿Vio? En el Medio Oriente, a las personas mayores, por ejemplo, países de Asia, las personas mayores, se les rinde una reverencia, hermano, un respeto
respeto que aquí en el occidente no hay. Amén. A ver qué me dicen. No veo. Amén. Dios te bendiga. Sí, claro, me doy cuenta. Astudillo. Ese apellido me suena, claro. Chile. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuándo voy para Chile? ¿Cuándo? Díganme cuándo. Bueno, entonces, aquí necesitamos nosotros también saber si el pastor sabe cómo tratar a cada persona. Mire, el joven y el viejo por igual necesitan también ser reprendidos a veces, necesitan ser exhortados de la misma manera. ¿Me entiende? Muchas veces usted tiene que encontrarse en una situación en la que tiene que reprender en el nombre del Señor, exhortar, sí, a un anciano. Y dice, no le digo nada porque es anciano. No, porque al anciano hay que reverencia y respeto y obediencia y como es anciano y como tiene canas, entonces mejor no decirle nada. No es ese el punto. ¿Por qué? Porque el anciano también necesita ser reprendido. Escuche una cosa, vea esto. El mayor hombre de todos los hombres en todo el Antiguo Testamento, Moisés, fíjense que él cometió errores. ¿Sabe cuándo? No, mire, al final de su vida, de viejo. Es que él cometió errores en su vida, ¿sí o no? El Señor le dice, háblale a la roca, y él fue y le pegó a la roca, hermano. Y eso privó que él entrara a la tierra prometida. El Señor se la muestra de lejos, le dice, la verás, pero no entrarás. Oh, bendito Señor. Entonces, vea esto, aún los ancianos, hermanos, Dios te bendiga, Isaí, Dios te bendiga, Nidia también. Mire, aún los ancianos necesitan corrección, hermanos. Pero el asunto es cómo tú le corriges a un anciano. Porque, claro, el que es anciano, y no necesariamente anciano en que tiene muchísimos años en el Evangelio, porque a veces uno entra a una iglesia y uno ve un montón de hermanitas ancianas, un montón de hermanitos ancianos y dicen, ¡ay, qué lindos! Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos años tendrán el Señor? Y hay muchos de ellos que son nuevos convertidos, ¿sabía? Llegaron al camino del Señor ya a lo último. Gloria a Dios que llegaron. Y necesitan instrucción, necesitan corrección, doctrina, teología. Necesitan palabra también, ¿entiende? Entonces, a veces le toca al pastor, que el pastor es joven. Conozco pastores jóvenes que se están manejando de una manera excelente con estos ancianos en su congregación. No dejan de corregirles, no dejan de exhortarles, pero con un espíritu de mansedumbre, con respeto, ¿verdad? Con ese respeto que merece por el hecho de tener esas canas, por el hecho de ser una persona mayor, pero no puede quedar sin corrección. Porque, ¿sabe qué sucede? En las iglesias, las personas mayores de edad, escuchen a los hermanitos, a los viejitos, a los ancianos, que los amamos con todo el corazón, y yo me llevo muy bien con las personas mayores. Pero muchas veces sucede, y también los hijos, las hijas pueden atestiguar de esto y decir, sí, es verdad que a veces los ancianos son un poquito más cabeza dura, ¿sí o no? Son un poquito ya, porque ya tienen sus modismos, ya tienen sus mañas de toda una vida. Entonces, usted le quiere decir algo y dice, no, yo siempre así lo hice porque así me estoy acostumbrado así. Bueno, y es difícil a veces, hermanos, entrarle a una persona mayor, a un anciano, a una anciana. A veces es más difícil poder, ¿verdad?, traerlo a lo que la Biblia dice, a un anciano, ¿sabe? Por eso es que Timoteo tenía que tener esta confirmación de parte de Pablo y del Señor, en el que, Timoteo, tú eres joven, pero tú estás capacitado.
Si te toca exhortar a un anciano, a una anciana, tú puedes hacerlo. Hazlo como si fuera que lo haces con tu papá. Tú mira a ese anciano como a tu padre. Aleluya. Tú ves a esa anciana como a tu madre. Tú le hablas con el amor que le hablarías a tu mamá y a tu papá. Amén. Ahora, no con esa confianza en la que tú le gritas a tu padre, le gritas a tu madre. No. Está hablando en relación a lo familiar. Tú le hablas a ese anciano y le exhortas en la palabra del Señor familiarmente, considerándolo familia, porque es una familia. Somos una familia. Pareciera que la iglesia hoy en día no entiende eso. Que tiene a los hermanos, son enemigos los hermanos. No, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, tú eres familia mía. Familia, hermano, familia de verdad. En realidad es la familia de verdad. Por eso dice la palabra, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Cuando dice reprender, significa cuando el joven está tomando una actitud hacia ese anciano de fastidio. Ay, ya me cansó, le voy a decir, como muchas veces los hijos tratan a los padres. No, tratan a los padres como si fuera, mire, de una forma despectiva, de una forma deshonrosa, con falta de respeto. Está diciendo, no reprendas al anciano. No quiere decir que no va a poder hablarle a una persona anciana porque es una persona con mayor experiencia. Está diciendo, aquel que es pastor y es más joven y te toca tener que exhortar a un anciano, puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, una persona madura en edad y una persona madura en experiencia, dice, exhórtale como a padre. Tú te aproximas a él, tú recurres a esta persona como si fuera tu padre, ¿entiendes? Esta es la forma, dice, a los más jóvenes como a hermanos en Cristo, o sea, como a una familia. ¿Entiendes? Esto es algo que a mí me quedó muy grabado siempre. A mí me quedó siempre muy grabado esto. A una persona mayor me aproximo como padre, al que es menor como si fuera mi hermano menor. Mi hermano menor, un sobrino, una sobrina, una hermana, un hermano, familiarmente, en forma familiar. Por eso aquí en la iglesia hay algo que se destaca, hermanos, y hay algo que se destaca, aunque algunos puedan decir que no, pero hay algo que se destaca aquí, lo familiar, el amor. Hermanito, hermanita, mi hermano, lo amo. Ahí está ese amor, hermanos. Entonces, esta es la forma en la cual las relaciones, amén, deben darse dentro de la congregación. Y en este caso, Timoteo necesitaba él entender este aspecto acerca del trato hacia las personas, porque él estaría dirigiendo iglesias, él estaría estableciendo ancianos, él estaría estableciendo diáconos, diaconisas en las iglesias. Y conflictos surgen constantemente y él necesitaba saber la manera de Dios. Versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Ok? Amén. Con toda pureza. Amén. Y entonces aquí otra vez habla acerca de exactamente lo mismo, la manera y el trato hacia las diferentes personas, en este caso ancianos y ancianas. Él debía considerarlos como padres y como madres. Amén, gloria a Dios. Luego en el versículo 3 habla de las viudas. Y el otro día yo lo había mencionado un poquito este tema en la radio solamente, no en el Facebook Live.
Y un tema interesante acerca de las viudas. Vea. ¿Por qué? Porque en las iglesias, hermanos, alguna viuda siempre hay. O surge alguna hermanita cuyo esposo fallece. Aquí también hay varias hermanas viudas. Y hay hermanas que han enviudado mientras tanto que se han congregado aquí en la iglesia. Amén. Entonces dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Mire qué interesante, ¿sí? ¿No le resulta interesante la manera en la cual el Espíritu Santo coloca la frase? Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y uno piensa, ¿cómo que en verdad es viuda? Si es viuda, es viuda. No va a ser viuda de mentira. Es viuda de en serio. ¿Qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo? Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Hay alguna viuda allí? Dentro de los oyentes, dentro de ustedes que están allí. Dios te bendiga, Beatriz. Dios te bendiga, hermana. Me acuerdo de ti. Silvia, también. Amén. Mire, siempre habrán viudas en nuestras congregaciones. Tenemos viudas en nuestras congregaciones. Hermanitas que pierden a sus esposos. Hermanitas que quedan solas. Hermanas que quedan a veces desprotegidas, que quedan desamparadas. Y entonces aquí el Espíritu Santo no se olvida de las viudas. Nunca se ha olvidado de las viudas el Señor. Usted ha notado eso. Usted lea, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 6, cuando los apóstoles estaban ajorados con tanto trabajo que les tocaba tener que ir a comprar el mercadito para llevarle a las viudas y a los pobres, y no podían dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, a ganar almas para Jesús y a instruir y levantar las iglesias. Entonces dicen, no, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo de fe, de sabiduría, para atender las mesas, para administrar. Necesitamos administradores en todos estos asuntos. Uno le podría llamarle diáconos, por ejemplo, o si quisiera ujieres en la iglesia, que se encargaran de estas cosas, ir a atender a las viudas, ir a atender a las personas con necesidades económicas y comprarles, llevarles sus alimentos, llevarles sus provisiones. Muy bien. Ahora, tenemos que entender los contextos. Hay que entender el tiempo, aquel tiempo, amén, a el tiempo en el que estamos ahora. Amén. Bueno, hay países en los cuales hay un bienestar social, hay acción social, hay pensiones, hay sistemas de ayuda, hay subsidios, hay jubilación, hay pensión. A veces también se recibe pensión por el cónyuge que falleció. Hay países en el cual la señora quedó viuda, recibe la jubilación propia y recibe la jubilación del esposo, también se le añade. Esto sucede en muchos países de Latinoamérica. ¿Ok? Bien. Aquí en este país también hay otros subsidios, hay otras ayudas. Hay, por ejemplo, cupones. Hay gente que aplica cupón de comida, cupón de aquello, de lo otro. Está el Medicaid, ayuda médica, de vista, dental. Bueno. Entonces, están estas ayudas, mayor o menor escala, por supuesto, en los países, pero en ese tiempo no había nada de todo eso. Nada, hermano, nada. Nada. No había una jubilación, no había un fondo de desempleo donde tú aplicas, me quedé sin trabajo y ahí no hay. No hay un cheque que llega del gobierno para nada. Eso no había. El Señor había instituido una manera bajo la ley de Moisés, amén, para que los pobres pudieran ellos ir manteniéndose y tener por lo menos para comer. Y eran en los campos,
En los campos, cuando salían los espigadores, tenían que ellos asegurarse que dejaran en las esquinas de los campos suficiente espigas, suficiente semilla, que no recogieran todo, sino que dejaran siempre algo, porque entonces ese era el plan de bienestar social, para que los pobres vinieran, recogieran y utilizaran eso para preparar sus panes, vender, comer ellos mismos. El Señor siempre pensó en los pobres, en los más necesitados financieramente. Amén. Y estaba ese plan bajo la ley de Moisés. Pero todavía aún en el tiempo de Timoteo no estaban estas ayudas. Seguía más o menos ese mismo sistema. Debido a la persecución tan grande, hay personas que quedaban desposeídas, habían creyentes predicadores que terminaban en la cárcel, en prisiones, sus esposas, sus niños desprotegidos, se levantaban ofrendas para los pobres de Jerusalén, amén, pero los pobres de Jerusalén eran cristianos. Aquí cuando está hablando de viudas, no está hablando de las viudas, está hablando de viudas cristianas, está hablando de señoras de la iglesia, está hablando de aquellas mujeres que quedaron viudas, pero que son parte de esa iglesia, en este caso de la iglesia local, fuera cual fuera. Ahora, antes de brindar una ayuda económica a estas viudas, habían ciertas cosas que debían ser cumplidas. Ahora usted otra vez recuerde, en aquel tiempo no existían todos los tipos de ayudas que tenemos hoy en los diferentes países. Una persona que se queda viuda, bueno, hay ayudas. Primero, número 1. Si una mujer quedaba viuda, no tenían que hacer una colecta en toda la iglesia monetaria para entregarle un cheque a la señora viuda. No. La mujer queda viuda. Entonces ahí hay hijos, hijas, sobrinos, nietos. Hay una pensión que quedó, hay algún subsidio, el marido le dejó su herencia. Entonces hay ciertas cosas que tienen que ser consideradas. Por eso aquí dice, honra a la viuda que en verdad es viuda. Por eso lo dice. ¿Qué significa? Ayuda económicamente a la viuda que de verdad es viuda, que se quedó sin nada y sin nadie. No tiene hijos, no tiene sobrinos, no hay un nieto que la ayude. No le quedó un subsidio, no le quedó una pensión, no le quedó ningún tipo de ayuda, está desprotegida, está desamparada en el mundo. Esa señora no tiene con qué mantenerse. Y además, por alguna situación, no puede trabajar tampoco. ¿Usted está entendiendo? ¿Por qué esta es la manera? Alfonso, Dios te bendiga. Mira, estaba diciéndole a los hermanos, este tema, no se habla. Pareciera que no fuera muy interesante, pero es súper interesante. A mí el Señor me mostró todo esto en la palabra. Cómo tratar a las viudas y a las personas con necesidades económicas. Oílo, por favor. Si te lo perdiste, oílo. Porque es muy importante. Nosotros como pastores tratamos con estas cosas. Y a nosotros como pastores nos vienen hermanos y hermanas de la iglesia diciendo, vamos a ayudar, vamos a hacer una colecta vamos a hacer otra colecta para acá y para acá y para allá y para el otro y para este y para aquel y para el otro. No está entendiendo el propósito de la iglesia en realidad. La iglesia sí está para poder ayudar a hermanos, hermanas en una situación, pero tenemos que considerar en qué situación es para ayudarle. El otro día había llegado alguien aquí a la iglesia, hace un tiempito atrás, alguien que vino de la calle, amén, ni cristiano, nada, que vino de la calle y dice, no, necesito para... Y los hermanos salieron, le hicieron una colecta y la persona se fue con el dinero
y la persona nunca vino a la iglesia, nunca nada, desapareció. Y entonces aquí nosotros estamos haciendo un trabajo misionero y quizás no ponen los hermanos para la obra misionera. A ver, por favor, haga las cosas con sabiduría. Usted puede dar el dinero donde quiera, pero aquí necesitamos nosotros mirar la Biblia, dónde tiene que ser dirigido el dinero. ¿Por qué es que esta instrucción está aquí? Porque la gente le gusta a veces dar, pero da cualquier cosa. Da por el hecho de sentirse bien de dar, pero el Señor dice, no, tú tienes que revertir tus dádivas a la obra del Señor, en aquello en lo cual se está predicando el evangelio verdadero. Por eso dice, honra a las viudas, que en verdad son viudas. Entonces, si hay una viuda, no hagas una colecta, tiene hijo, tiene hija, tiene subsidio, tiene pensión, le quedó la pensión del marido, el marido le dejó la casa y le están haciendo... Y la iglesia sufre. ¿Por qué? Para que no sea agravada la iglesia. Escuche, esto es el título de una predicación. Para que no sea agravada la iglesia. Amén. Se dan ahí la gente, da, y después, ¿qué pasó? ¿El dinero para dónde está yendo, hermano? No, porque para la Cruz Roja, para los de St. Jude, para los de los bomberos, para los de no sé qué. ¿Ah? Necesitamos un entendimiento en cuanto a esto. Es muy sencillo y se pasa por alto. Amén. A ver, cada uno puede hacer con el dinero lo que quiera, no hay ningún problema. Siempre y cuando usted esté seguro que el dinero que usted tiene se lo dio el Señor y tiene que administrarlo conforme le agrade al Señor. Por eso, usted dice, vamos a honrar las viudas. La Biblia dice que hay que darle a las viudas. ¿A qué viudas? A las que en verdad son viudas. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Primero es la familia la que se tiene que encargar de la familia. Amén. La familia es la que se tiene que encargar primeramente. Si la señora está viuda, ¿quiénes son los primeros que se tienen que encargar de esa señora si en realidad esa señora no tiene manera de mantenerse? Es decir, no tiene trabajo, no puede trabajar, está imposibilitada físicamente. Amén, diferentes condiciones. Por eso es que uno tiene que tratar cada caso individualmente. No se puede generalizar en este caso. Uno ve una situación de una viuda y dice, bueno, aquí en esta viuda sinceramente sí quedó sola. No hay hijos. No hay hijos, no hay nadie que pueda decir, me voy a responsabilizar de mi madre, si es mi abuela. No le quedó nadie. No tiene un subsidio, no tiene una jubilación. Entonces ahí la iglesia como familia asume, ¿verdad?, esa responsabilidad para por lo menos suplirle conforme a la posibilidad que tiene esa iglesia, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si no se va a agravar la iglesia. ¿Y sabe lo que sucede? Los familiares muchas veces dicen, ay, si ya tiene la iglesia, que le ayude la iglesia donde va. Sí, señor, eso sucede bastante, lo he visto. He visto personas, hombre, que no conocen al Señor y nos dejaban acá a sus padres ancianos para que básicamente la iglesia se encargue. No, hermano, ¿y usted? Perdón, hermanito, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo 3 hijos. ¿Y cómo? ¿Y qué pasa? Y no, y dice, no se encargan de mí. Bueno, los motivos por los cuales yo no lo sé, pero le corresponde a la familia. Así es. Muy bien. Entonces vea cómo lo explica la palabra, para que no quede ninguna duda y no digan, ay, lo que pasa es que Karina no quiere ayudar a las viudas. No, mire, oiga, por favor, se lo voy a leer clarito del texto. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos
o nietos aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Vea, mire, siento la presencia del Señor. Dice, Karina, ¿tú sientes la presencia del Señor por ese versículo? Sí. ¿Por qué? Porque aquí dice que esto es algo honesto y es algo que agrada al Señor. Y las iglesias no están cumpliendo esto. Y se hacen todo tipo de campañas de acción social, de esto, de ayudas comunitarias a las viudas. Y las viudas tienen las uñas hechas. Mire las mías, están rotas. Tienen las uñas hechas, están con cirugías plásticas, con botox. Come on. A ver. Perdón. Y la obra del Señor, no, sufriendo. Ahí vamos, el pastor recibió alguna ofrenda. Los pastores. Alfonso, ¿te quedó algo de ayer domingo de las ofrendas? Después que contaron, pagaron todas las cosas ahí. ¿Te quedó algo para comprar el mercadito de la semana, pastor? Seguro que no. Entonces, tenemos que tener la sabiduría del Señor en cuanto a qué, en cuanto a todas las cosas, aún en estos puntos también, porque esto influye y esto también debilita la economía de la iglesia para poder hacer, ¿verdad?, las misiones, para poder brindar la ayuda a gente que de verdad lo está necesitando. Amén. Bendito Señor. Ya sé, yo sé cómo es. Amén. Entonces dice, esto es agradable al Señor, honesto y agradable delante del Señor. Escuche. ¿Queremos hacerlo honesto y lo agradable delante del Señor? Bueno, mire, usted tiene que saber de qué manera usted trata con el asunto de las viudas. Usted ve una viuda y dice, déjame ver, tenemos que comprobar si en verdad es viuda. Y eso no lo hacen las iglesias. Sin consultar a los pastores ni nada, ya están armando recolectas. Espere, vamos a comprobar si en verdad es viuda. ¿Qué le parece? Yo le dije que este tema era interesante, aunque parecía que no. ¿Verdad, Beatriz? Es cierto. Mire, dice el versículo 5. Ahora, dice, la que en verdad es viuda, a ver, acá no estoy inventando nada, hermano, no estoy inventando nada. Dice, ahora, la que en verdad es viuda, significa verdadera viuda. Ya dijimos cuál es una verdadera viuda. Bueno, están las viudas y están las que son viudas, pero se hacen las viudas más viudas de lo que en realidad son. Ojo, porque hay viudas y hay viudas vivas. ¿Ok? Cuidado. Dios te bendiga, Victoria. Mire, la que en verdad es viuda y solitaria. Léelo tú de la Biblia, hermanito. Ahí ya lo tienes clarito. Pastores, lean y entiendan. Dice ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios. Significa, es solitaria, o sea, bueno, no tiene ningún pariente que pueda cuidar de ella. Pero dice, espera en Dios. Esta viuda mantiene su esperanza en el Señor. Aleluya. Dice, y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. ¿Qué significa? ¿Que usted puede ayudar a toda viuda? No. Todavía hay condiciones. Todavía siguen habiendo condiciones. Escúchame, mira. Bueno, mira. A ver, vamos a ver si de verdad es viuda. No tiene ningún familiar que cuide de ella. No tiene ninguna acción social. No tiene ayuda. No hay fondo. No hay nada. Mire, casi rompo todo acá. Mire. No hay nada. Muy bien. Y además de eso todavía, de ser solitaria,
tiene que ser una mujer que espera en Dios, una mujer de oración, una mujer que hace súplicas, una mujer que es intercesora, una mujer que clama al Señor de día y de noche, una mujer llena del Espíritu Santo. No es cualquier viuda. No es cualquier viuda. Vea esto. Bueno, usted vio, ¿eh? Usted vio los ministerios de las viudas. Bueno, ahí aprenda lo que dice la palabra del Señor. Esta viuda es una viuda imprescindible para el reino de los cielos. Ay, soy viuda, me ayudan porque no tengo. No. Dice, la viuda verdadera espera en Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Vea cómo sigue, versículo 6. Pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Entonces nos muestra una viuda verdadera y otra que es viuda, pero que vive en deleites. Porque si está la viuda que está pidiendo, que necesita ayuda, pero tú la ves, la ves tipo arreglada de madame, entonces, ¿qué viuda es esa? Estamos hablando de una viuda dedicada completamente al Señor. Pero para. Pastores, líderes, escucha esto, versículo 7. Dice, denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. ¿Qué tal? Dios te bendiga, Belkis. ¿Qué tal? Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. O sea, instruye a la gente, quiere decir, yo estoy haciendo eso, yo estoy denunciando estas cosas, quiere decir, instruyendo en cuanto a estos temas a la gente. Es decir, las viudas en la iglesia, no puede la iglesia mantener a las viudas de la iglesia, sino que ese apoyo financiero debe quedar reservado exclusivamente para las que son verdaderamente viudas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanito? Amén. La palabra del Señor tiene todo, hermano. Es gloriosa, es poderosa. Yo me he gozado con esta palabra. De veras. Amén. Entonces dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Vio? Este versículo lo está hablando acerca de las viudas. Está hablándolo acerca de tu familia, ¿verdad? O sea, aquí el apóstol está hablando de algo particular. Está hablando a los hijos también. Sí, a los hijos. Si tú eres un hijo y tu madre quedó viuda, bueno, pudo haber sido tu papá que quedó viudo y en el caso del papá, cuestiones físicas, ha quedado desprotegido. Bueno, a veces se pueden mantener solitos económicamente, a veces por circunstancias no pueden. Tú que eres hijo, es tu responsabilidad. No lo arrojes a la iglesia. Es tu responsabilidad. Y más si eres un cristiano, ¿ok? Entonces, si esto no se cumple, aquí está diciendo, no, ese hijo no es hijo, ese familiar no es un incrédulo. Quiere decir, si una persona es realmente salva, entonces va a cumplir esto que el apóstol Pablo dijo a Timoteo por el Espíritu Santo. Y es más, dice, no solamente que esta persona no es salva, no da evidencia de salvación, sino que además es peor que un incrédulo. Ay, santo. Tremendo. Peor que un incrédulo. Es decir, no tiene ninguna creencia en Cristo, porque no cuida de los suyos. Primero cuida de los
tuyos. Amén. Los tuyos. No, porque los tuyos. Si los tuyos están cuidados, entonces ahí tú puedes cuidar de los demás, pero primero de los tuyos. Entonces, mire, aquí tenemos algo impresionante. La viuda, versículo 9, la viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Todavía siguen las condiciones, hermano. Bueno. No sabía que era así. Ahora lo sabe. No tiene excusa. Ahora lo sabe. ¿Qué quiere decir aquí? Estas viudas que van a ser ayudadas, que son verdaderamente viudas, ya lo vimos, tienen que ser viudas mayores de 60 años. Las menores de 60 años dice que se casen de vuelta. No significa que hoy en día uno va a andar mandando a casar las viudas menores de 60, pero bien puede. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando un hombre asumía a una mujer, la mujer ya no quedaba desprotegida. Hoy en día no es así. Si la mujer queda sola, se mantiene, trabaja, ¿verdad? No le llega a afectar, ¿verdad? Entonces hoy en día puede sí casarse o puede no casarse. Ese no es el punto aquí. Sí, pero ¿qué quiere decir? Aquellas viudas que es verdaderamente viuda y que es mayor de 60 años y que está desprotegida y desamparada, esa sí entonces puede ser ayudada por la iglesia. Y aparte luego dice que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que no haya sido una mujer que participó en una relación de poligamia, lo cual era común en aquellos tiempos. Dice que tenga testimonio en buenas obras, que no sea una viuda chismosa. Bueno. Una viuda, ¿por qué? Porque cuando hay mujeres que no tienen nada que hacer y andan de casa en casa, como dicen, entrometiéndose y desparramando chusmerío. Entonces, estas señoras, estas viudas, tienen que ser mujeres del Señor, mujeres consagradas al Señor, que tenga testimonio en buenas obras, que no sea entrometida. Si crió hijos, ella crió hijos, ¿verdad? Dice, si ha ejercitado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos. O sea que todavía tiene que ser una viuda hospitalaria. Si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, menores de 60. Es decir, que la iglesia no se haga responsable de viudas menores de los 60 años, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, es decir, no tenían la intención de entregarse al Señor y a su obra, sino que se metieron en la iglesia para sacar ayudas. Están buscando apoyo o están entrando a la iglesia para encontrar marido, para cualquier motivo, pero no para dedicarse a las cosas del Señor, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse, y después que se casaron, se fueron de la iglesia, obtuvieron la ayuda, obtuvieron marido, obtuvieron lo que querían, y al final no estaban consagradas al Señor. Honra a la viuda que verdaderamente es viuda. ¿Qué le pareció esta palabra, hermano? Seguramente que nunca la oyó, ¿verdad que no? Estas cosas no se hablan. Pero aquí en Libre al Fin lo hablamos. Que el Señor les bendiga, los amo. Gracias por conectarse. Hágame un favor muy grande. Compártalo. Y especialmente con los pastores. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Señor Jesús, seguimos aquí. Hay culto esta noche, Hay culto esta noche aquí en la iglesia, no se olvide. Aquí los esperamos a todos. Una predicación, una palabra en inglés. Aquí los esperamos. Que el Señor les guarde. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu
obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre